Qué alegría poder tener la oportunidad de estar contigo en este momento presente y compartir este regreso a ese viaje al interior, donde India ha abrazado cada momento en este trayecto y reconectado con sus sonidos, con sus aromas, sabores, su gente, sus paisajes y principalmente su espiritualidad. Mientras estoy compartiéndote este mensaje, me siento en una piedra al frente de las montañas, a las faldas del Himalaya, en este recordatorio de la grandeza que tiene la vida, la naturaleza y las experiencias que nos dan cada instante los procesos que estamos viviendo. Y así viene a mi mente un pensamiento que quiero hoy compartirte con la intención de que aprendamos juntos a vivir en desapego cuando estamos teniendo una experiencia de sufrimiento. ¿Por qué elegimos sufrir como seres humanos? ¿Por qué el sufrimiento se vuelve un estado anímico en el cual nos permanece esta sensación y necesidad de estar presentes ahí, sintiendo la negatividad, la tristeza, el dolor? Y en ese contexto no se genera la libertad. En este paisaje donde estoy, se ve a lo lejos algunas casas, los árboles, y como si fuera una maqueta, al fondo logras contemplar los autos, las aves y las personas caminando. Y es que la vida, tal cual cuando está funcionando en el contexto del sufrimiento, es precisamente eso, un espacio de introspección que nos hace valorar lo que vivimos y en ese sentido elegir el presente. Este camino me ha hecho reflexionar en lo importante que es observar lo que tenemos a nuestro alrededor desde esa perspectiva, como ese paisaje que hoy les quiero transmitir. En el recorrido hemos transitado por los contrastes mágicos que tiene la India, a través de las personas y sus carencias, de la grandeza espiritual, de la riqueza gastronómica y de ese contexto que te envuelve en una mística distinta de tu realidad. India te da esa oportunidad de regresar a ti. Y cuando elegimos vivir en sufrimiento es porque no nos hemos percatado de nuestra fuerte influencia que tenemos con la naturaleza. La naturaleza no sufre, todo el tiempo se transforma a través de los cambios climáticos, de las estaciones, de la lluvia, el sol, la luna y todo lo que rodea. La naturaleza está transformándose. Nosotros de igual forma lo hacemos, sin embargo, nos olvidamos de esa grandeza y comenzamos a apegarnos por muchas circunstancias. Asimismo, el llamado de atención que busca ese ser interno a través del sufrimiento es por la falta de integridad personal. Es decir, que nos hemos olvidado de nuestra integridad a nivel espiritual, a nivel material, a nivel también físico y emocional. Entonces, nuestra mente definitivamente está en ese contexto con esa necesidad de querer reencontrarse. Y en el sentido más significativo, el sufrimiento es una elección que puedes tú transformar si es que así lo eliges. Sin embargo, es mucho más sencillo poder generar culpabilidad a todo lo que nos rodea antes de responsabilidad por lo que está sucediendo. Y el sufrimiento se vuelve un proceso de adicción muy profundo que no solamente te lastima a ti, sino también al contexto que te rodea. Las personas a tu alrededor te observan y se dan cuenta de que algo no está en plenitud contigo. Y esto genera también esa falta de poder apoyarte. Porque como es una elección tuya, nadie más puede hacer que tú cambies tu estado anímico. Habrá cosas a tu alrededor que se ordenarán
pero muchas otras pueden también generar ese conflicto. Y no necesariamente por eso es que existe sufrimiento, sino siempre hay una transformación. Entonces, en ese reencuentro, durante mi experiencia, quiero compartirles que ver el sufrimiento en las personas, porque regularmente nosotros pensamos que alguien que no tiene un buen calzado, un hogar para dormir, un buen trabajo o las cosas materiales está sufriendo. Y entonces, al ver aquí la cantidad de necesidad que existe, pero observar la ventana del alma, que son los ojos en las personas, y ver la grandeza espiritual y la paz y plenitud, entonces todo se da como una pausa. Y al darse esa pausa, entra esa espiritualidad, esa grandeza en manifestación. Y entonces viene el entendimiento de que el sufrimiento definitivamente es una elección que cada uno de nosotros ha tomado de acuerdo a las vivencias. Muchas veces elegimos sufrir porque de esa manera proyectamos necesidad y las personas a nuestro alrededor se acercan a nosotros con la intención de cuidarnos, de arroparnos, de generarnos o cautivarnos en ese trayecto de vida. Asimismo, podemos nosotros elegir sufrir por el apego, y el apego a que tengamos la relación que en algún momento tuvimos, o las circunstancias materiales, o el estado anímico, o por supuesto, tal vez algún proyecto. Pero todo esto, lo único que nos lleva es a separarnos de nuestra esencia. Así que, contemplando este paisaje donde me encuentro, ese es lo que nos hace realmente sufrir. Si yo observo en un paisaje, y les invito a que ustedes lo reflexionen, en el momento en que se encuentren ustedes observando cualquier lugar, inclusive estando sentado en una banca, en un parque, o manejando y observando los autos, si tú observas la separación que existe entre lo que tú estás haciendo y la parte frontal o el contexto a tu alrededor, entonces ves que existe ese punto de distancia. Pero si reflexionas que todo es parte de una sola cosa, entonces vuelves a integrarte en ese concepto de unidad y entonces no sufres. Te das cuenta que todo está ordenado de tal manera que es perfecto para que esté funcionando lo que en ese momento requieres aprender. Eso es básicamente lo que hace el sufrimiento. El sufrimiento como lección nos ayuda a aprender que podemos nosotros vivir de otra manera, comunicarnos de otra forma, amarnos, amar, entregar, soltar o también ordenar. Y no, en ese sentido, el sufrimiento es algo que nos va a generar dolor, porque nosotros podemos aprender a dejar de sufrir si es que así lo elegimos. Entonces, la invitación que hoy hago es para que no te culpes, porque de entrada cuando hay sufrimiento nos culpamos. ¿Por qué caí en esta situación? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué es esto lo que sucede y no aquello? Entonces, ese intensivo cuestionamiento no te lleva a nada. Pero si dejas de contemplar esa simple, digamos, como red de querer unir todas tus ideas para resolver algo y te separas de la red y observas el paisaje completo, entonces te darás cuenta que hay una conexión en todo que te está permitiendo hoy reflexionar y transformar ese pensamiento. Así que, ¿por qué sufrimos realmente? Sufrimos desde la perspectiva inocente de saber que a través del sufrimiento generamos también control, porque las personas a nuestro alrededor se acercan a nosotros. Y esta es una educación desde la infancia. Debemos de aprender a canalizar nuestro sufrimiento de manera adecuada con las personas que realmente puedan escucharnos e impulsarnos.
No que te reconforten y te escuchen, pero no te den aquella palabra o aquel acto que pueda hacerte reflexionar en la enseñanza que tuviste de eso que estás viviendo. Asimismo, elegimos sufrir por el apego y por esta razón, hoy comienza a desapegarte dándote cuenta que los procesos que estás viviendo son solamente etapas y como todo, tiene su término. Entonces, así como terminó la parte maravillosa y mágica de alguna circunstancia que viviste, hoy también eso que estás viviendo en dolor va a terminar. Y finalmente, sufrimos porque nos olvidamos de nuestra esencia. Nos perdemos en ese paisaje que yo hoy les menciono, en el cual me encuentro observando y platicando con ustedes. Esa es la reflexión que les hago para que podamos juntos vivir con mayor conciencia. Sufrir es unificarte en el dolor. Y cuando eliges sentirte en paz, es unificarte en el dolor y la alegría, en la tristeza y el gozo, en la muerte y la vida, en la noche y en el día. Eso es vivir. Observar que todo es parte de un solo momento que te está llevando a contemplar tu esencia. Entonces, reflexiona junto conmigo respecto a esto y conéctate que realmente ese sufrimiento que estás teniendo en este instante no es más que la enseñanza que requerías hoy para volver a contemplar tu paisaje desde la parte más alta de tu vida. Y lo digo así porque el observar estas montañas, el observar los árboles, las casas y todo lo que hoy tengo oportunidad de en este espacio tener en perspectiva, es ese recordatorio de observar también todo lo que he vivido en estos últimos días en este viaje. El sufrimiento que probablemente uno piensa que tiene una mamá que está dándole de comer a un niño en la calle, el sufrimiento de alguien que no tiene manos y está pidiendo para comer, de aquel que está buscando que le apoyes para cruzar de un lugar a otro, o simplemente de ese dolor por una enfermedad, pero que al final no es más que una transición en nuestro camino. Y así, juntos conectemos con esta idea y sepamos que sufrir es una elección y que hoy tú puedes elegir ver el paisaje con el sufrimiento desde una perspectiva de entrega, amor y desapego, o quedarte ahí, esperando que algo o alguien transforme tu presente. Tú transfórmalo, tú puedes, a través de tu convicción. Sal de esa idea nostálgica de que sufrir es permanente. Es una elección, recuérdalo. Y a través de ello, vive tu presente en las alturas de tu vida, de tu ser, y nunca pensando en que eso será permanente, porque todo se transforma a través del simple hecho de respirar conscientemente. Así que te invito a que inhales profundamente, exhales y sientas que todo lo que estás viviendo es parte natural de tu proceso evolutivo para seguir viviendo en conciencia. Listo. Otro.